alábale con música, su excelencia proclamar. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. Abra su Biblia, por favor, en el libro, vamos a hacerlo bien rápido, en una carta que se llama Filemón, en el Nuevo Testamento, casi al final. Y te voy a explicar de volada por qué estamos estudiando ese libro. Cuando tú llegues a ese libro y veas esa carta que dice Filemón, esa carta la escribió Pablo por ahí de los años 60, se calcula como el año 62, y se le escribe a un hombre llamado Filemón. ¿Por qué le escribe esa carta? Porque Filemón tenía algo de dinero y tenía unos esclavos. Uno de esos esclavos se llamaba Onésimo, y traicionando a su amo Filemón, le hace una transototota, no sabemos de cuánto, pero le roba una cantidad grande de dinero, y Onésimo se escapa de su amo Filemón. En esos días eso era penado con la muerte, o el esclavo era regresado. Si era atrapado, le ponían una F, le quemaban una F en la frente de fugitivus y lo regresaban al amo, y el amo tenía la autoridad para hacer literalmente lo que quisiera con ese esclavo que se había escapado. Sucede que cuando Onésimo se escapa, llega a Roma, la capital del imperio, y en alguna manera, aunque buscaba la libertad, termina más esclavo y lo meten a la cárcel. Y estando en la cárcel, conoce al tremendo apóstol Pablo, que le predica de Jesucristo, y Onésimo empieza una relación con Dios a través del Señor Jesucristo. Y eso le da un vuelco a su vida de 180 grados. Es tal el cambio del corazón de Onésimo que Pablo, sucede que al conocer a Filemón y ser muy amigo de Filemón, en esas diosidencias que Dios permite, ¿verdad? No son coincidencias, le empieza a sugerir a Onésimo: yo creo que tienes que regresar a tu amo. Y Onésimo, quizás un poquito nervioso, al final de cuentas, Dios cambia tanto su corazón que decide regresar. Pero para que Onésimo llegara a la casa de Filemón y no llegara con las manos vacías, Pablo escribe la carta que usted tiene abierta en las manos ahora y que llegó a nuestra Biblia y que estamos leyendo 2000 años después. Esa cartita contiene, en una forma seminal, en una manera de capsulitas, los principios bíblicos más prácticos que puede haber para que tú y yo aprendamos cómo tener relaciones personales sanas. En esa cartita, casi de un chisme de pueblo que pasó hace 2000 años, el Señor en su sabiduría la permite llegar a tu Biblia, y hoy tú y yo podemos leer lo que Pablo le escribe a su amigo Filemón. Y básicamente es esto: Filemón, ahí te mando a Onésimo, que seguro te debe una la nota, pero la verdad, Onésimo, tú me debes más a mí. Y no se refería a dinero, se refería a que Pablo le había predicado del evangelio a Filemón, y Filemón se convierte porque Pablo le predica el evangelio. Y esencialmente Pablo en esa carta le pide que perdone a su esclavo Onésimo, que lo había traicionado y se había escapado. La evidencia nos indica que Filemón lo perdonó. Y ese principio de amor, de perdón, la amistad entre Pablo y Filemón, la ofensa que Onésimo le hizo a Filemón, todo lo que está en esa cartita lo estamos sacando ahora nosotros para aprender cómo lidiar con las ofensas de la suegra. Bueno, esas no hay, pero a veces llegan a ver. Con las ofensas del cuñado, con el vecino que sin querer avienta la bolsa de basura y cae en tu patio, con el perro del vecino que se hace en tu rosal, no para abonarlo, sino porque el perro te odia. Esa es la verdad. ¿Cómo le hacemos para lidiar con todas estas situaciones de relaciones personales en el trabajo? Vas por Tlalpan y se te atraviesa y se te cierra un taxi y saca la mano y te ofende, y tú tienes ganas de alcanzarlo y sacarle la otra mano, ¿no? O tocarle el claxon y bajarte ¿me entiende a qué me refiero? ¿Cómo lidiamos con todo este rollo de las relaciones humanas y personales? La Biblia nos enseña cómo. En este episodio de toda esta novela que estamos aprendiendo, estamos estudiando cómo tratar con las ofensas.
Cuando alguien te avienta una ofensa y te quiere ofender, esa ofensa es como una semillita, la Biblia le llama una semilla de amargura que quieren plantar en tu corazón. Y estamos aprendiendo cómo defendernos. Para entender la idea, estamos explicando esto como si fuera un virus y nos fuésemos a contagiar del virus de la ofensa. Entonces, el virus de la ofensa anda flotando por todos lados, en cada relación de trabajo, en cada relación familiar, en la calle con gente que ni conoces, podrías ser ofendido, porque el virus de la ofensa está volando por todos lados. Entonces lo que estamos estudiando es cómo ese virus, cuando se contagia por lo que me hacen o no me hacen, o lo que me dicen o no me dicen, a través de entrar por los sentidos, alojarse en la mente, luego baja al corazón y después del corazón puede alojarse hasta en el espíritu. Esa es la forma de contagio. Pero ahora en sus pantallas van a ver un repaso rápido en el que estamos aprendiendo cómo el virus se incuba. Una vez que una persona empieza con la ofensa, si le das a la que sigue van a ir viendo allí, espero que esto les ayude. Todo empieza con la ofensa. Alguien diciéndote algo, alguien que se burló de ti, una mirada mal hecha que te puede ofender, o también por cosas que no hacen contigo. Tú esperabas un reconocimiento. Las mamás aquí, todas las mamitas bonitas, están frotándose las manos para el 10 de mayo. Y ya están pensando, mi hijo va a llegar con un mariachi a las 5 de la mañana y me va a decir, mamá, no lave ropa hoy. Me va a llevar a desayunar, luego me va a llevar a Xochimilco, luego me va a llevar a comer, luego me va a llevar al Palacio de Hierro a comprarme 50,000 pesos de ropa y luego me va a llevar a cenar a un concierto de ópera. Yo sé que están soñando con esa idea de las madres. ¿Qué pasaría si ni te habla el ingrato ese día? ¿Cómo vas a tratar esa ofensa? Todo empieza ahí. Ojo, el paso número 1. La ofensa se incuba, el virus se incuba con 7 pasos. Y la semana pasada vimos los primeros 3. Todo comienza con la ofensa. Pero si la ofensa se recibe, el que sigue por favor, si la ofensa se recibe, una ofensa cuando ya entró, lo primero que produce es enojo. Esa es la segunda etapa del virus. Alguien te hace algo o no te hace lo que esperas o no te da lo que soñabas y ya te ofendiste. Cuando te ofendes, el segundo nivel, cuando llega la ofensa, es que te enojas y ya andas enojado. Todos nos enojamos de diferentes maneras. Unos en esta etapa del enojo le aplican la ley del hielo a todo mundo. Otros en esta etapa del enojo se lo tragan. Siguen sonriendo, pero están que se los lleva el tren. Pero siguen sonriendo. Unos son hábiles para esconderlo, pero la ofensa ya les llegó y ya están enojados. ¿Cómo estamos aprendiendo esto? Estamos viendo un ejemplo en la Biblia de un hombre que se llamó Saúl. Este hombre llamado Saúl fue el primer rey de Israel y cuando lo coronan rey le hacen una fiesta y había unos hombres malvados que no le presentaron regalos y dijeron, ¿y este don nadie en qué nos va a ayudar? Y nuestra Biblia dice que Saúl en ese momento lo disimuló, cabeceó y la ofensa no le llegó. Le fue muy bien. Pero cuando tenía unos años en el reino, un muchachito vence, después de ser Saúl desechado como rey, vence a un gigante que se llamaba Goliat. Usado por Dios, toma una onda y lanza una roca contra la cabeza de ese gigante y lo derrota y todo el pueblo de Israel obtiene una gran victoria. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese jovencito? David. Sucede que cuando van entrando a la ciudad, la gente empezó a cantar y las mujeres salieron recibiendo al ejército victorioso y recuerda que gritaban, Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. Le avientan una ofensa a Saúl y esa no la evadió. La dejó entrar a su mente y se enojó. Estaba molesto. Y el tercer paso que sigue después de que la ofensa ha entrado y te enojas, el enojo, cuando una persona no lo ha detenido, no lo ha tratado, después del enojo, baja ese enojo, se hace permanente y se convierte en ira. ¿Recuerda? Entonces, primer paso es la ofensa.
Te van a tirar 20 todos los días. ¿Cuál es la clave? Cabecear. Porque se acuerdan cuando David recibe de Saúl en ira una lanza que le arroja para quererlo matar. Dice la Biblia, y David evadió la lanza. Ese es un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer con las ofensas. Déjalas pasar, que se te resbalen, decimos. Algunos hermanos dicen, no hermano, yo soy como el pato. El pato se sumerge, ¿lo ha visto? Y sale con las plumas mojadas. Sale seco. Pero hay otras aves que si se sumergen, se mueren, porque no tienen la grasa en sus plumas para poder sumergirse. Tenemos que aprender que la clave para tratar las ofensas es cuando te las avientan. Pero muchos de nosotros, la verdad, ya estamos infectados. Alguien nos ofendió posiblemente hace unos 10 años y te enojaste ese día, y dice la Biblia, enójate pero no peques, no se ponga el sol sobre tu enojo. Y en algunos de nosotros, el enojo de ese día de Navidad de 1975 lo dejamos crecer a ira. La ira, que es el tercer paso, todavía no es un resentimiento, pero produce que las personas que son ofendidas se enojan y no tratan su enojo. Ese enojo crece, se arraiga y se hace ira, y se hacen personas explosivas. Aquí les llamamos los hermanos cerillito. Los rozas y se encienden. Se enojan por las cosas que decimos nosotros más insignificantes, pero en realidad es enojo de una ofensa que ya se arraigó. Y al hacerlos explosivos, son personas que nos desconciertan, porque al estar cerca de ellos no sabemos por qué se enojan. Y a veces estamos cerca de ellos y buenos días, Juanito, ¿cómo estás? ¿Qué tienen de buenos estos días? A veces pueden ser violentos, como en el caso de Saúl, que en un ataque de ira tenía la lanza en la mano, y mientras David, ese muchachito que venció a Goliat, estaba tocando el arpa, ¿recuerda qué hizo Saúl? Le aventó la lanza. ¿Con qué propósito? Qué lanzado, ¿no? Le avienta la lanza con el propósito de matarlo. Y tenemos mucha gente que en este punto, si le dieran rienda suelta a su ira, harían cada tontería. Estas normalmente las podrías leer en los periódicos, estos sensacionalistas amarillistas, ¿verdad? Lo mató, o como decía aquel encabezado antiguo, mató a su hermano por un gansito. ¿Recuerdan? Por allá de los años 90, en la alarma. ¿De qué estamos hablando? De una persona que se ofende porque el hermano se comió su gansito, se enoja, no lo controla, se convierte en ira y lo mata en un ataque de ira. ¿Qué sucede después? Cuando esa ira se baja, viene el remordimiento. ¿Qué hice? Viene el remordimiento. ¿Qué dije? A mi preciosa, a mi esposa, salí enojado esa mañana con ira y le dije unas palabras tan hirientes que ya cuando estás en el trabajo y se te baja la ira, empiezas realmente a pensar. Todo parte ¿de dónde? De una ofensa. Acuérdate, Saúl al principio, un hombre escogido por Dios, ungido por Dios, un siervo de Dios, evadió la ofensa. Pero esta, que el pueblo le lanza, no la evade, la deja entrar, se convierte en enojo y luego se convierte en ira. Pero aquí solo vamos en el tercer punto, porque el virus sigue incubándose, el virus de la ofensa, en una persona que no ha aprendido a tratar su ira y a tratar ese enojo y a evadir o perdonar la ofensa. Vamos a aprender cómo sanar, pero ahorita estamos estudiando cómo el virus nos contagia y cómo se incuba en nosotros. Si empezó con una ofensa que se hizo enojo y se convirtió en ira, ¿qué pasa si una persona empieza a vivir con ira? Y como decíamos, se hace parte de su carácter. Ya lo conocemos como un enojón, como una enojona, como la persona que siempre está enojada. Te platicaba, hasta cuando amanece contento, se acuerda que está enojado y se vuelve a enojar. Lo hacemos parte de nuestra vida incluso. Estás contento con tus hijos y para que no se les vaya a subir a la cabeza, te enojas. No sea que cuando estés contento te pidan dinero. No sea que te agarren contento y te piden permiso.
Entonces, para no hacer eso, te enojas y te me vas a la cama, ¿verdad? Pero papá, saqué 10. Qué bueno que sacaste 10. Vete a dormir. Cuando la ira se establece en la vida de una persona, el cuarto paso de la incubación, lo pueden ver en sus pantallas, es que se convierte ¿en qué cosa? En resentimiento. Observa, empezó como una ofensa, se enoja, no lo resuelve ese día, se convierte en ira que se empieza a hacer parte de su vida, muy constante, siempre anda explosivo. Esa ira, hermano, si no la resuelves, se va a desarrollar, porque el virus está incubándose, se va a desarrollar en un resentimiento. ¿A qué nos referimos con este? Dejen su libro de Filemón por allí y acompáñame a Primera de Samuel, capítulo 18, porque estamos aprendiendo esto con el ejemplo de Saúl. Primera de Samuel 18. Y en esta ocasión, en Primera de Samuel, repito, Primera de Samuel 18, se nos explica cómo la ira de Saúl no se detuvo allí. En el capítulo 18, versículo número 1, se nos explica, y también 17, 50 y tantos, que Saúl estaba tan admirado de este muchacho, que pregunta, oigan, ¿y este muchacho de quién es hijo? Busquen su Biblia, 1 Samuel, capítulo 18, por favor. Pregunta, ¿de quién es hijo? Y dice, es hijo de Isaí. Pues resulta que no lo dejaron regresar con su papá. David se lo trajo de trofeo. Mi muchacho, ¿verdad? Mi campeón. Muy orgulloso de David. Le agarra cariño a David. Lo contrata para ponerlo al frente de muchos hombres, que le toque la lira allí, porque David era un músico experimentadísimo. O sea, Saúl, antes de la ofensa, era compa de David. Le caía bien el muchacho. Dice la Biblia que era medio chaparrillo, rubio y de ojos claros. O sea, se veía medio delicadito. No te imagines a David con una cicatriz en medio del ojo así, ¿no? Y todo rudo. No, era un pastorcito, el menor de los hermanos. Y Saúl lo abraza y este es nuestro David, nuestro campeón. Pero cuando llegan a la ciudad y le avientan la ofensa, y Saúl no la sabe tratar, se enoja. Y primero está enojado probablemente contra el pueblo, pero cuando hay ira, ya dirige la lanza hacia David. Pero observa en tu Biblia, por favor, en el capítulo 18 de Primera de Samuel, verso 8. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron miles y a mí miles. Perdóneme, a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Sí, pues cómo no, háganlo rey de una vez. ¿Te fijas cómo la ira de Saúl no se detiene y empieza a crecer? ¿Hasta qué punto? Verso 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Eso es resentimiento. Cuando la ofensa que me hizo la persona pasa del enojo a la ira y la ira se establece en resentimiento, y entonces algo ha pasado en mí que ahora ya siempre, no importa qué haga esa persona, yo lo voy a ver con malos ojos. Siempre. Ya se arraigó en mi vida. Ya la ira pasa a ser algo permanente que está hirviendo contra esa persona. Y es tal el asunto aquí del resentimiento que la clave es que como lo ve con malos ojos, no importa qué haga David, lo hace enojar todavía más a Saúl. ¿Le ha pasado eso? Que hay una persona que le ofende, te enojaste por la ofensa, se convirtió en ira, y cuando es resentimiento, hasta si la persona te dice, hermanito, perdóname, mira, te hice un pastelito, le puso veneno. Seguro trae veneno, le puso veneno para ratas. Me quiere matar. Cambia tu corazón de tal manera que hasta si esa persona viniera a pedirte perdón, aquí en este punto ya te cuesta dárselo. ¿Por qué? Porque ya piensas como Saúl que esa persona todo lo que hace es para hacerte daño a ti. Una prueba. ¿Alguna vez has sido ofendido por alguien? En tu trabajo, por decir algo. Está ahí don Gutiérrez, don Pérez, don Martínez, don Hernández. Y don Gutiérrez te ofendió.
creció a enojo, se hizo ira y ¡pum!, cayó a resentimiento. Si don Gutiérrez un día se ríe, ¿has pensado que se está riendo de ti? Y a lo mejor está riéndose porque está viendo en Facebook el perrito que baila y tú, ¿se está riendo de mí? Míralo cómo hace la cara, ¿se está riendo de mí? Causa algo que los psicólogos llaman paranoia. Todo lo que la persona hace, piensas que lo hace para hacerte daño a ti. Y algunos de nosotros estamos comiendo a gusto y pensamos, ¿qué estará haciendo aquel? Seguro está planeando contratar unos asesinos. Y ya se te pasa y vuelves, ¿qué estará? ¿No me habrá puesto algo en mi comida? Te haces hasta en serio paranoico, porque todo lo que hace la otra persona lo ves como algo que está siendo hecho contra ti. Ahora, claro, hay gente malvada que maquina cosas malas, pero aquí estamos hablando del que ya recibió la ofensa. David no quería hacerle daño a Saúl, pero Saúl, como lo vio con malos ojos, Saúl estaba convencido de que David le quería hacer daño. Aunque fuera inofensivo lo que hiciera David. Es más, hasta lo bueno que tenía David, como Saúl tenía resentimiento, lo bueno que hacía David era considerado como un ataque contra Saúl. Déjame mostrarte a qué me refiero. Dice en capítulo 18, primera de Samuel 18, verso 12: mas Saúl estaba, ¿qué cosa dice ahí? Temeroso de David. Observe, estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Versículo 13, por lo cual, ¿qué hizo Saúl? Lo alejó de sí. ¿Te fijas cómo en este punto la persona que fue ofendida se enoja, lo hace ir y cae en resentimiento? Aquí empieza a buscar evadir esa persona. No quiere que le hablen de esa persona porque la ofensa ya se empezó a arraigar, hermano. Ya se empieza a hacer parte de la vida de esa persona. Ya empieza a ver todo lo que hace el otro con un temor. Observe cómo dice su Biblia que Saúl, ese grandulón, el más grandote de Israel, era el rey con ejércitos ahí a un tronido de dedos. Y este muchachito le infunde miedo. Claro, es muy bueno con la onda, ¿no? Mató a Goliat con la ayuda de Dios con una sola piedra en medio de la frente. Pero, ojo, el problema no es David. El problema es que Saúl ya fue infectado y el virus está creciendo y ahora es un hombre que vive con resentimiento al punto de que tiene miedo de David, lo aleja de él. Pero mira el contraste. Lee tu Biblia en el verso 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí. ¿Y qué dice? Le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía, ojo, prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Pero ¿cuál es el problema? Verso 15, observa. Viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, ¿se tranquilizó Saúl? ¿Tuvo paz? Dijo, qué bueno que este muchacho no tiene complot contra mí. Qué bueno que no. ¿Qué dijo Saúl? Dice, tenía temor de él. Entre más bien se portaba David, más mal se ponía Saúl. ¿Por qué? Porque una vez que el resentimiento entra a tu vida, escuche lo que voy a decir, es bien difícil, porque no importa lo que haga la otra persona, te vas a seguir ofendiendo. Te vas a seguir ofendiendo. Si fue tu vecino y está ahí el vecino y pone sus cumbias hasta las 3 de la mañana y tú estás y ya se hizo resentimiento, el día que no las pone te enojas también. El día que pone otra música, ay sí, ahora con su música clásica, ay sí, su reggaetón, ay sí, todo. Si el vecino dijera, vecino, le limpié su carro, algo quiere, seguro me ponchó las llantas. Algo, ¿por qué? Porque te da miedo, te da temor la otra persona, produce un poquito ahí de paranoia y ya nos afecta todo lo que la persona hace. ¿Y sabes qué más nos afecta? Lo que no hace. Porque el problema ya no está en David, que pudiera estar haciendo daño, sino que el problema ahora está en mí, que ya decidí recibir la ofensa. Es en esta etapa donde llegamos a pensar que la otra persona es la peor persona que hay en el mundo. Así sea prudente
y Dios esté con él, es la peor persona que hay en el mundo. Lo imaginamos como alguien perverso que está maquinando allí, con un caldero, ¿verdad? En la oscuridad de la noche. Yo sé que se la imagina así con un gato negro, ¿verdad? Y un chivo ahí, tratando de hacerte daño a ti, solo a ti. Y es bien peligroso cuando el resentimiento ha llegado aquí. Nos sentimos que estamos en un peligro constante ante esas personas. Entonces fíjate qué pasa. Si esa ofensa te la hizo tu hermano, vamos a pensar, tu hermano carnal, te enojaste, se desarrolló en ira y cayó en resentimiento. ¿Qué pasa cuando llega el 24 de diciembre y te dice, carnal, vénganse, vamos a cenar juntos? ¿Cómo reacciona alguien con resentimiento? Seguro me está invitando para ponerme a cantar el karaoke y que me salga mal. Seguro me dijo que hiciera ese flan porque sabe que el otro día se me quemó. O sea, de todo sospechas. Ya, y es horrible. Si te ha pasado, es horrible. Yo les di testimonio. Yo viví, hermano, de los 6 años a los 17 años con todo esto hacia mi madre. Mis padres se separaron, se divorciaron. Yo no conocía a mi madre, 5 o 6 años, se separan, no la volvimos a ver. Escuche, nunca la volvimos a ver después de esa edad. Pero yo tenía 9, 10, 12, 14 años y yo tenía una ofensota por la cual me enojé y estaba iracundo y un montón de resentimiento. Y vivía pensando que era normal. En mi cabeza era normal. Era todo lo que conocía, no tenía la luz de Cristo, no tenía manera de cómo salir, pero pensaba que era normal. Y es más, pensaba que yo tenía razón en tener ese resentimiento. De manera que cuando alguien me mencionaba, oye, ¿y tu mamá? Hulk salía. Y me enojaba y no me menciones. Ni la conocía. No sabía si estaba haciendo cosas buenas, cosas malas, pero en mi cabeza era alguien malo y perverso. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque permití que la ofensa que inició en el punto 1 llegara hasta el punto 4 del resentimiento. Pensando que esto podría de alguna manera hacer algún tipo de justicia, que podría de alguna manera darme un sentir de que yo podía hacer algo. La verdad es que no es así. ¿Sabes qué es lo más tremendo del resentimiento? Que en el punto 4 de la incubación del virus, ofensa, enojo, ira, resentimiento, en el punto 4 todavía se puede llegar a tener una relación con alguien. Muchísimas gracias, qué amable. Todavía se puede llegar a tener una relación con alguien. Todavía puedes hablarle. Se pueden ver incluso hasta para jugar fútbol. Se pueden ver el 24 y el otro está sentado en la esquina de la mesa y tú en la otra, ¿no? Y sí, Dios te bendiga. Feliz año, pero ojalá sea el último, ¿verdad? ¿Entiende a qué me refiero? En este punto la relación puede seguir existiendo, pero como ya se ha lastimado y se sospecha del otro, se puede esconder el rencor debajo de falsas palabras de cordialidad. ¿Cómo sabemos esto? Porque Saúl se lo hizo a David. Allí en tu Biblia, en 1 Samuel 18, acompáñame por favor al versículo, déjame ver, vamos a empezar a leer el 19. Muchas gracias. 18, 19. Llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Ahora, ¿y eso qué, pastor? Espérate, ¿y eso qué onda? Sucede que cuando estaba Goliat desafiando a los ejércitos, Saúl abre su bocota y dice: el que venza a ese gigantón, le voy a dar la mano de mi hija. Y llega el chiquillo David, ¡pum!, mata a Goliat de una pedrada en la cabeza. Y ya me lo imagino, suegro. ¿Te imaginas cómo herviría el corazón de Saúl? Dicen que mató 10,000 y yo nomás 1,000. Y aparte, le voy a dar a mi hija. Y este hombre cae en un resentimiento de manera que ve con malos ojos a David. Entonces cuando le tenían que dar a la hija, ¿qué hace Saúl? No le cumple y le entregan a esta muchacha a otra persona. Eso es lo que estás leyendo en el 19. Observa. Llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer
a Adriel Meolatita, o sea, a otro hombre. Pero, verso 20, Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Pero observa, y Saúl dijo, o sea que quiere a Mical. Mical está enamorada de David. Observa el 21, mucha atención. Yo se la daré. Dice, está bueno, se la voy a dar, pero ¿para qué? Para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Pero trae un resentimiento tremendo. Pero le puede decir, yerno, hoy te voy a dar a mi hija. Pero ya hay resentimiento de Saúl contra David, de manera que lo que haga David, todo lo ve mal. Te voy a explicar por qué es muy peligrosa esa etapa del virus. Porque ya te ofendieron, te enojaste, tienes ira en tu corazón, lo dejaste crecer en resentimiento, pero todavía puedes ser capaz de poner una sonrisa y decirle cosas bonitas a esa persona. Aquí en este punto es cuando yo llego a veces a relaciones, a situaciones y veo y digo, aquí hay un problema, aquí hay gente infectada con el virus. Y pregunto, hermano, ¿no será que tienes algo contra este hermano? Aquí es cuando dicen, yo no tengo nada contra mi hermano. Pastor, ¿nada? Es en este punto, hermano, cuando todavía la ofensa se puede esconder. En el punto que sigue, ya no. Ya la ofensa se empieza a salir. Ya no puedes esconderla. Pero en el resentimiento, permítame decirlo así, todavía podemos sacar la educación que nos dieron nuestros padres y saludar a una persona, decirle, Dios te bendiga. Le aprietas más duro la mano, pero le dices, Dios te bendiga. Cuando te vas, puedes hablar a espaldas de la persona. Pero en esta etapa del resentimiento es bien peligrosa, porque todavía puedes ser amable. Todavía puedes decirle a la persona, que te vaya bien, pero ojalá no tanto, ojalá no tan bien, pero no lo dices, no lo expresas. Todavía el enojo, la ofensa se puede esconder en palabras de cordialidad. Aquí es cuando he llegado a situaciones y le digo, hermano, me parece que hay una situación aquí en la que tú tienes que perdonar. Y esta es la frase, hermano, yo no tengo nada que perdonar. Y no es cierto. Fueron ofendidos, se enojaron, se convirtió en ira y luego cayó en resentimiento y ya está ahí. Y hermanos, si usted trabajara con gente, eso se ve. Empiezas a conocer poquito a las personas y te toca estar al lado de gente que en un momento o en otro el resentimiento se deja ver. Traen la máscara, pero de repente, ¿verdad? Se le alcanza a ver aquí el colmillo así ensangrentado, ¿no? De resentimiento. Porque eso se puede esconder por un rato. Pero especialmente si no se trata esto, se convierte en otra cosa terrible. El número 5, ahorita lo vamos a ver. Pero quiero pedirle un favor. ¿Podría usted ser tan gentil de revisar si la infección del virus de la ofensa en su vida ya llegó hasta ahí? Sea honesto, no me diga a mí, pero sea honesto. Yo te estoy hablando de una ofensa en mi vida que yo la dejé crecer a los peores niveles. Te voy a ir contando. Mi madre, ¿solo por qué? Porque entre mi padre y ella no se entendieron, no sabemos qué pasó, deciden divorciarse. Yo lo tomé como una ofensa directa, me enojé, me llené de ira y cayó inmediatamente después en resentimiento. Y así empecé a vivir. Nada me sanó más que conocer a Jesucristo. Nada me ayudó más cuando Cristo llegó a mi vida. A veces ese resentimiento que traemos empezó como una ofensa sencilla, un comentario, una carrilla sobre tus orejas, de lo chaparro que eres, o de lo alto que eres, o de la pancita, o de las arrugas. A veces en el matrimonio podemos hacer comentarios que sin darnos cuenta son dardos que están todos los días aventándose hasta el punto que la pareja se ofende, se enoja, se convierte en ira y hay resentimiento. Seguimos casados, pero hay un resentimiento ahí. A veces por una ofensa seria, por pecado, infidelidades, palabras hirientes. O sea, no puedo hacerte una lista de las ofensas, pueden ser 1000. Pero el punto es
que en el nivel del resentimiento podemos seguir viviendo juntos y esconderlo cuando llega la gente adecuada. Pretendemos que no pasa nada. El resentimiento lo podemos tener y puedo ser amable con mis hijos y tener resentimiento con mi esposa. Puedo ser amable con el suegro y un resentimiento a la suegra. Porque en este nivel, si me permite usar la frase, es manejable. Saúl se acerca con David y dice: hoy vas a ser mi yerno. Pero al mismo tiempo está pensando: oh, mi hija Mical va a ser la causa de su ruina, se lo voy a poner por lazo. ¿Qué sucede si tú no tratas el virus en esta etapa? Y ese resentimiento lo guardas un día, una semana. Dices: en año nuevo lo vamos a arreglar, porque ahí pues todo empieza nuevo. Año nuevo, bronca nueva, ¿no? Pues entonces vamos a arreglarlo. Llega el año nuevo y no lo arreglaste, porque fuiste a la fiesta con rencor, con resentimiento, y al ir a la fiesta con resentimiento, eso creció, la ofensa, se añadió otra y se empieza a complicar. ¿Cuál es el quinto paso? Ahí lo pueden ver en sus pantallas. ¿Qué sucede después? Que una ofensa se establece en enojo, se convierte en ira, luego se hace resentimiento. ¿Qué sigue después? Se hace un rencor. El rencor es esta situación en la cual yo ya paso de aguantar a esa persona, de tolerarla, a quererle hacer algo. Fíjese, acá en el enojo, me enoja la situación, amo a la persona, pues sí. Si me agarra en ira, sí le aviento un zapatazo, pero yo no lo quiero matar. Lo quiero lastimar, pero no matar. Pero si no lo resuelvo y ya se hace un resentimiento, nada más lo veo con malos ojos, con sospecha, y me quiero defender. Todo lo que hago es en defensiva, me quiero defender para que no me haga más daño. Pero si el resentimiento no se trata, ese se convierte en rencor, y es cuando yo sí saco el cuchillo. Ahí sí saco la espada, pero es muy diferente a los otros niveles, porque en este caso el rencor, hermano, tiene un elemento, déjeme decirlo claro, ¿sale? El rencor tiene un elemento de cobardía, porque en el rencor tú vas a querer venganza, pero no por tu mano. Vas a querer que la persona sufra las consecuencias de lo que te hizo, pero sin que tú muevas un dedo. En el rencor se busca el daño a la otra persona, pero un daño indirecto. Queremos poner a la persona en situaciones complicadas, le tendemos emboscadas, le hacemos complots, lo diseñamos para el fracaso. Queremos verlo sufrir y echarle sal cuando sufra. Pero en esta etapa del rencor no nos animamos a hacer el daño nosotros. Aventamos un chismecito por aquí y dejamos que el chismecito crezca y jijijiji, nos reímos acá. Decimos cosas que hacen quedar mal a la persona de forma indirecta. Una persona me platicaba: hermano, yo tengo tal coraje contra mi jefe. Trabajaba en un McDonald's y le tocaba hacer las hamburguesas, y estaba tan enojada, con rencor contra el jefe, que agarraba las hamburguesas, las abría y le escupía la hamburguesa. ¿Quién quedaba mal ahí? El jefe, para dañar al jefe. O sea, le hace un complot para hacerlo quedar mal. Un daño indirecto. ¿Cómo sabemos esto? Mismo libro, Primera de Samuel, capítulo 18. Acompáñame por favor allá al versículo 17. La última parte donde dice que Mical va a ser entregada a David. Perdónenme, es 18-17, tenemos que regresar un poquitito. Y le dice: entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de... O sea, Davidcito, tenemos unas guerras pendientes con nuestros enemigos, ve y peléalas. ¿Qué estaba intentando Saúl? ¿Realmente ganar esas batallas? Quería que mataran a David. Sigue leyendo por favor en el versículo 19. Llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Y el versículo 21: yo se la daré, hablando de Mical, para que le sea por lazo y la mano de los filisteos sea contra él. Versículo 22: y mandó Saúl a sus siervos
hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Salte al versículo 25. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, porque en esos días si te ibas a casar con la hija del rey tenías que llegar con una dote. ¿Sí me entiende a qué me refiero? Dinero, posesiones, riquezas para darle al rey o para darle al padre. Le dice Saúl, ¿saben qué? No quiero la dote por mi hija Mical. Esto es lo que quiero. ¿Qué le pidió a David? Versículo 25, ¿qué le pidió? ¿Qué dote, no? ¿Quiero 100 prepucios de filisteos? Ahora yo me imagino que usted no sabe lo que es un prepucio, pero me pone nervioso. 100 prepucios de filisteos. Ya vi unos papás preguntándole a su hijo, hijo, ¿qué es el prepucio? ¿No? Pregúntale. ¿Qué está haciendo Saúl? Está teniéndole una emboscada a David. Voy a mandar a David que se bronquee con los filisteos, que se vaya a pelear con él, porque mi dote, si quieres a mi hija Mical, me vas a traer 100 prepucios de filisteos. Le pone un estándar bien alto con el propósito de que David fracase. Y dice, por favor, ahí, observe su verso 25, permítame leerlo de nuevo. Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Fíjense qué hipócrita, qué falso. Pero observen cómo termina el versículo. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando el rencor se ha establecido en tu vida, estamos deseando, buscando y haciendo cosas prácticas para que la otra persona falle. Somos capaces de hacerle daño a otros si eso lastima al que me ha lastimado a mí. ¿Saben de qué hablo, verdad? Esposas y esposos. Te peleaste tan fuerte con tu esposo o esposa que entró la ofensa, te enojaste, se convirtió en ira, se desarrolló en resentimiento, y cuando se hace rencor, eres capaz de hacerle daño a tus hijos si eso le da en la torre a tu esposo. O eres capaz de hacerle daño a tus hijos si eso le da en la torre a la esposa. Eres capaz de hacerle daño a la esposa para pegarle a la suegra. Ah, sí, suegra, pues tenga, mire. Y estás dañando a tu esposa para mandar un mensaje directo a la suegra. ¿Saben de qué hablo o nomás en mis tierras pasa esto? El rencor, cuando se establece, ya busca de una forma activa hacer daño, pero todavía es cobarde y no lo busca hacer directamente. ¿No se imagina usted que hubiera sido, si tan enojado estaba Saúl, que le cante un tiro a David? ¿O qué piensan aquí los varones mexicanos? No, hermanos, somos cristianos, no, eso no se hace. No hubiera sido, a ver, un tiro, a ver, David, ¿qué onda contigo? Y saca la espada Saúl, grandotote, y David con una onda. Hubiera estado buenísimo ese pleito. Pero, como el problema no es quién gana, el problema no es quién es más fuerte, el problema es una ofensa que no se trata bíblicamente, se desarrolla en enojo, ira, resentimiento y cae en rencor. Aquí vemos a un hombre contaminado en su corazón por la ofensa. Y vean lo que está haciendo. Dañando a otros, hablándole a otros. Es más, aparte, díganle que lo quiero mucho. Pero sí, le voy a dar mi hija, que me traiga 100 prepucios de filisteos. Lo quiere matar, pero no se anima a hacerlo él. Por eso digo, esto no es querer justicia, esto es estar tan herido que eres capaz de lastimar a otras personas con tal de darle un mensaje al otro, a la otra que te hizo daño. Y es una situación terrible. Aquí los psicólogos le llaman a todo esto, ¿verdad? Es una situación pasiva-agresiva, donde estoy muy medido todavía, le hablo palabras de cariño, de amor, pero en realidad el rencor ya se ha establecido y ya estoy buscando hacerle daño a la persona de forma indirecta, mientras alimento más mi rencor. Dicen unas frases muy interesantes, que el rencor
es como aquella persona que toma veneno esperando que se muera su enemigo. Muérete, muérete. Y yo me estoy haciendo daño. El rencor es este resentimiento que se ha encarnado y ahora se hace activo porque con cierta discreción y cuidado, pero ya está buscando venganza. Todavía es capaz la persona de mantener una relación bien artificial, pero todavía puede mantener una relación falsa, hueca, pero todavía puede hablar con la persona. Le dices, hermano, perdona, por favor. Yo no tengo nada que perdonar. Él es el que tiene que arreglar lo proyecta en otros. Ahí es donde te digo que cuando está una situación así, aquel hombre vio a su enemigo en una fiesta de Año Nuevo y le dijeron, ya, mira, es Año Nuevo, vete a reconciliar. Y va y le dice, te deseo un feliz Año Nuevo, pero nada más uno. En este nivel se hace activo. Llevamos 5 etapas, nos faltan 2. Usted dice, ¿todavía puede ponerse peor? Sí. Este virus es devastador, pero todo empieza con una ofensa. La semana pasada, hablando de este tema, aquí saliendo aquí, 6, 7 personas con el virus de la ofensa aquí. Aquí, 6, 7 personas. Listos a tomar ese virus y hacerlo enojo que se convirtiera en ira, resentimiento y luego rencor. Y ahí era la oportunidad. A ver, aguas, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a evadirlo? ¿Lo vas a dejar pasar? ¿O lo vas a atrapar y lo vas a meter al corazón y lo vas a amamantar y cuidar para que se haga un monstruo y crezca? Es tu decisión. ¿Por qué no hacer como Saúl primero, no? Que unos hombres malvados no le trajeron regalos y dice, él lo disimuló, no les hizo caso, los ignoró, pasó por alto la ofensa, como dice la Biblia. El necio al punto da a conocer su ira, pero el hombre sabio no hace caso de la ofensa. Esa es la orden bíblica y vamos a aprender juntos cómo defendernos. Si usted reconoce que usted está infectado hasta este nivel, Cristo Jesús es la única forma, la única persona que puede limpiar tu corazón. Yo no lo puedo hacer. Respeto a mis amigos psicólogos, pero un psicólogo no puede cambiar el corazón. Tiene mejores herramientas para llevarte a Dios si es cristiano, pero no tiene poder absoluto para cambiar un corazón. El único que puede tomar un corazón todo lastimado, herido, cicatrizado, apuñalado, el único que puede darte un corazón nuevo se llama Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo. Lo hizo conmigo. Si nos vamos a comer un día, a tomar un café, te platico tantos detalles como quieras. Mi corazón estaba hasta el nivel 7 de infectado y Jesucristo lo limpió. No soy perfecto, soy constantemente expuesto a ofensas, pero uno puede aprender por este libro cómo tratar las ofensas, y eso nos enseña el libro de Filemón. Queremos orar por ti, queremos que oremos juntos. Si alguno de ustedes quiere venir aquí delante de Dios, no delante nuestro, y orar, entregar estas cosas, quieres dejarlas ya de una vez, puedes hacerlo hoy. Si quieres en tu lugar que oremos por ti, también puedes levantar tu mano y se puede acercar a alguien a orar por ti. Solo Dios puede limpiar un corazón que ha sido infectado así. Ni aunque te pidan perdón, se siente la satisfacción porque el daño fue hecho. Solo Cristo puede limpiar un corazón. Te voy a invitar a orar. Padre, venimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, reconociendo muchos aquí de nosotros que si pensamos en esto como un virus, hemos sido infectados. Y algunos de nosotros no nos quedamos en el enojo, ni siquiera en ser iracundos. En algunos de nosotros esto se desarrolló en un resentimiento que hemos estado cargando y por no tratarlo ha llegado a ser un rencor. Mi petición, Señor, esta tarde es que tu palabra, tu Espíritu Santo, nos recuerde, nos hable, que tú puedes sanar cualquier ofensa que alguien me haya hecho, Señor. Tú enviaste, Padre, a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para que cualquier ofensa fuera pagada y por lo tanto perdonada. Ayúdanos a lidiar con todo lo que hay en nuestra mente respecto a esa ofensa
En su momento nos darás respuesta, pero hoy tú nos estás hablando acerca de la necesidad de tratar con el resentimiento y de tratar con el rencor. No son normales. No fueron diseñados mis hermanos ni yo para vivir con resentimiento ni vivir con rencor. Fuimos diseñados para ser libres, Señor, para tener un corazón alegre, gozo, aún en medio de las lágrimas y el dolor, tener gozo en nuestro corazón y vivir con esta carga, con esta roca del resentimiento, con esta lápida del rencor. No es tu voluntad. Tú nos diseñaste, Señor, para que desecháramos de nuestra vida todo rencor, todo resentimiento, toda ira, todo enojo. Así nos enseñas en tu Biblia. Y para que tu Espíritu Santo nos hiciera libres y que podamos, Señor, caminar aquí honrándote a ti, agradándote a ti, cumpliendo nuestras responsabilidades como lo hacía David. Pero, Padre, no con un corazón dañado, herido, lastimado, Padre, porque cualquier persona que se nos acerque va a beber de eso. Una vez que la semilla ha entrado y produce raíz, va a producir una planta de la que otros van a venir y van a beber y van a comer, nuestros hijos, nuestra familia. Y pido, mi Señor, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada persona aquí. Ayúdanos a perdonarnos como esposos, como padres, de hijos a padres, Señor, a nuestras suegras, nuestros suegros, los abuelos, Padre, los primos. Varios aquí, Señor, han vivido con un rencor por tantos años, Padre, que eso es lo que ha hecho la separación entre sus hermanos carnales. No han visto a su hermana y a su hermano por estas cosas. Y te pedimos, mi Padre, que hoy tú transformes nuestro corazón y nos ayudes con libertad en su momento a empezar a sanar eso, para en su momento, Señor, poder ir y abrazarles y reflejar tu amor a ellos. Padre, lo que ocupamos hoy es que renueves nuestro corazón. Hazlo en nosotros, Señor. Todo lo que respira, alabe a Dios, todo nuestro ser.